Ya. Ok. Ya estamos grabando, chicos, y hoy nos toca hablar sobre la evaluación del TAT. Me voy a permitir recordar algunas cosas del TAT. Una, el TAT es un test que nos permite profundizar problemáticas. Por lo tanto, elegimos las problemáticas que vamos a profundizar los psicólogos. ¿En base a qué? En base al motivo de consulta y a la entrevista que hemos tenido. Elegimos láminas, no elijan menos de 3, 4, pero tampoco traten de no elegir más de 10, 12 cuando mucho, porque se cansa la persona. Por lo tanto, yo les diría que el número ideal es entre 8 y 10 láminas. La primera lámina siempre va a ser la que ustedes interpreten como el yo frente a un conflicto, el yo frente a lo nuevo, el yo y mi capacidad de adaptación ante lo desconocido. Generalmente tienen que elegir una lámina universal, no muy movilizante, como para ingresar en la toma del TAT. Lámina universal que como yo les he dicho, para mí me sirve mucho la lámina 1, la lámina en que el niño está así y está mirando su violín, me sirve muchísimo para iniciar la prueba del TAT. A partir de esa ya pongo todas las láminas más conflictivas y que versan sobre los problemas y los conflictos que me ha traído sobre el tapete el paciente. Tomo tiempo de reacción, la consigna es igual que la del TDO, le voy a mostrar unas láminas, usted tiene que inventarse un cuento, una historia, que en lo posible tenga pasado, presente y futuro, o más funcional, la consigna más funcional, qué es lo que ha pasado antes, qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar. Bueno, con eso, o sea, ponemos la primera lámina y ahí es cuando en la primera lámina hay ya la producción de la persona, tiempo de reacción, no se olviden, y el tiempo de reacción ya vamos a ver cómo bueno, se saca simplemente una sumatoria del tiempo de reacción de todas las láminas que hemos tomado y se las divide entre el número de láminas que hemos tomado. Ese promedio es el promedio del tiempo de reacción y en base a ese tiempo de reacción vemos las dispersiones. Bueno, vamos a explicar un poquito esto en función a todo lo que es la evaluación. A ver, acá tengo para compartir pantalla. Sí. Chicos, ¿están viendo? A ver, retroalimentación, ¿están viendo? Sí, licenciada. ¿Ven? Yo les Sí, he vemos la mandado presentación. este articulito para guiarnos
sobre la corrección del TAT. Y, a ver, veámoslo con detenimiento y empecemos a evaluar el TAT. A ver, ahí están los pasos de cómo es la corrección. Obviamente que primero tenemos que evaluar la entrevista, analizar la entrevista. La entrevista nos hablará, nos dirá. Es un discurso de la persona ante el cual nosotros tenemos que buscar sus significantes. Entonces, tenemos que analizar la entrevista, especialmente aquellos aspectos importantes de la historia personal del sujeto, para darles un significado con las pruebas que tomamos. No se olviden de que las pruebas que tomamos no tienen ningún sentido si no tenemos entrevista. Podemos analizar una prueba sin entrevista, pero obviamente pierde toda la riqueza cuando no sabemos la historia de la persona. Por lo tanto, es muy importante que en primer lugar tengamos un análisis de la entrevista, un análisis exhaustivo de la entrevista. Obviamente que está otro dato que siempre es relevado, que es la observación de la conducta. Chicos, la observación de la conducta se tomará en cuenta toda la conducta desplegada por el sujeto, toda la actitud que ha tenido frente a la prueba, pero también hay algo que siempre les he dicho que ustedes se tienen que fijar. Detalles, cómo se presenta el individuo en el mundo. Estos detalles son súper importantes para nuestro análisis integral de la persona. Y ahora recién tenemos el análisis del test. Vamos a empezar en forma, vamos a decir, ordenadita. Primero tenemos el análisis del tiempo de reacción. Y como hace un ratito les decía, ¿qué sabemos del tiempo de reacción? El tiempo que media entre la exposición de la lámina y la reacción del individuo. Nosotros no esperamos de que el individuo, en el TAT especialmente, ya a diferencia del desiderativo, no esperamos que el individuo se identifique con algo, sino basta que diga, nosotros ya ha reaccionado, la persona ha reaccionado y por lo tanto ya tenemos el tiempo de reacción. Aunque diga, y después se calle, ya es un dato para nosotros y que debemos saber interpretar. Wow. Ahora tenemos. ¿Cuántas láminas hemos tomado? 6.
8, 12. Depende del criterio de cada una de ustedes. De cada uno de ustedes. Por lo tanto, en el tiempo de reacción, nosotros lo que hacemos es sumar todos los tiempos de reacción, dividirlo por el número de láminas que hemos tomado y esa va a ser la media. Y hacemos el cuadrito y en relación a la media vemos las dispersiones. Y vemos las dispersiones en función de lo que ya conocemos. Aquellas situaciones en las que el individuo o nuestro testado se deja invadir totalmente por la angustia, por la ansiedad y tarda en emitir sus respuestas. O el otro parámetro al otro lado, totalmente opuesto, aquellas situaciones en las que el individuo quiere desembarazarse lo más pronto de aquello que lo aflige. Por lo tanto, el tiempo de reacción va a estar en función a el número de láminas, el promedio y aquellas dispersiones. Bueno, después entramos al análisis descriptivo e interpretativo. Ya saben de que en el análisis descriptivo e interpretativo lo que hacemos es segmentar el discurso del individuo. Una vez que segmentamos el discurso del individuo en unidades posibles de interpretación, entonces interpretamos y cada lámina tiene un resumen, cada lámina tiene un orden, cada lámina tiene toda la parte interpretativa, tenemos que relacionarla, coordinarla, hacer un discurso coherente de las interpretaciones que se han sacado de esa lámina. Y obviamente que van a estar en relación al estímulo de la lámina. Por lo tanto, en relación al estímulo y en relación a la historia del sujeto. Luego viene el protocolo y el informe final. Pero para esto vamos a hablar del protocolo. Antesitos de hablar del protocolo, quiero referirme un poco a las interpretaciones. Chicos, quiero que vean de que el otro día hemos hablado de la interpretación. Quiero que vean que todo, actitud, discurso de la persona, todo tiene interpretación. Tiene una riqueza, toda aplicación del test tiene una riqueza enorme en función a las interpretaciones, pero las interpretaciones tenemos que saberlas relacionar, chicos, con el estímulo del test y con la historia personal de nuestro testado, de nuestra testada. Todo eso va a hacer de que nosotros tengamos un tipo resumen de cada lámina. O sea, la segmentación del discurso y de la conducta tienen una interpretación. Pero estas interpretaciones parecen sueltas.
Por ejemplo, referencia a lo oral, después referencia referencia a lo oral, después, qué sé yo, sentimiento de culpa, después mecanismo de defensa tal. O sea, son interpretaciones segmentadas, cortadas, divididas, que tenemos que agarrarlas. Estas interpretaciones nos sirven de insumos para hacer nuestro resumen de cada lámina. Y a la vez, el resumen de cada lámina tiene relación con el motivo de consulta y con la entrevista del sujeto. Por lo tanto, ya tenemos, supuestamente, hemos tomado el TAC, hemos segmentado, hemos interpretado, pero cada lámina ya tiene un resumen. Y yo les decía, chicos, el resumen de cada lámina lo tienen que hacer tomando muy en cuenta la parte teórica. Por ejemplo, si yo estoy hablando del yo, no puedo dejar de hablar del superior y del ello, porque en la parte teórica conforman una estructura de conocimientos. Yo, superior y ello, y cada uno tiene una función. Por lo tanto, si yo estoy interpretando, tengo que interpretar en base a toda la teoría que yo conozco. Ahora, chicos, entramos al protocolo. El protocolo, tengan cuidado que en determinada época confundieron el protocolo del CAT con el protocolo del TAT. El protocolo del TAT es el siguiente. Tengan cuidado cuando vayan a fotocopiar el protocolo del TAT, porque en múltiples fotocopiadoras hay este tipo de confusión. O sea, nuestro protocolo es un cuadro de doble entrada, donde la fila superior está la lámina. Y obviamente, como no sabemos cuántas láminas vamos a requerir, ahí dice lámina, 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 puntitos suspensivos, como para que ustedes pongan lámina 13, universal, lámina 7, varón, solamente varones o solamente niños, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en la fila de arriba está la lámina. Y en la columna izquierda tiene determinados ítems que se pueden leer en forma horizontal. ¿Cuáles son los ítems que se pueden leer en forma horizontal en el TAT? Primero es el héroe. El héroe y todas sus características. El héroe es por lo general, por favor lean el texto, es por lo general el personaje de quien más se habla. Y esta persona hizo esto, el otro, esa persona es él. Ahora, en el TAT se van a encontrar precisamente en nuestro cuadernillo del TAT, en el cuadernillo
no en el cuadernillo de práctica, sino en el cuaderno del TAT, en el cuaderno que hace, que están todas las instrucciones del TAT, van a encontrar de que Murray dice, ¿no? El héroe puede tener múltiples características. Y al tener múltiples características, la persona puede hablar de varios héroes. Qué sé yo, primero habla de Spider-Man, después de Iron Man, después de Superman, después de la Mujer Maravilla. ¿Cómo podemos interpretar eso? Y eso es lo que nos aflige, por ejemplo, cuando vienen personas y me dicen, mire, licenciada, me ha hablado tanto de esta persona como de esta persona, de esta otra persona en su historia. Entonces nosotros tenemos que ver, nosotros somos los que tenemos que ver si esta persona simplemente nos está contando las distintas facetas de una personalidad integrada, o, y ahí viene lo más difícil, nos está mostrando las distintas características de distintas personalidades desintegradas porque se trata de una psicosis. ¿Me he dejado entender? Nuestro arte va a ser de que cuando haya varios personajes en el relato del individuo, nuestro arte va a consistir en que si esos varios personajes están hablando de distintas características de un mismo sujeto, integradas de alguna forma, o más bien están revelándonos la desintegración de la personalidad de nuestro testado. Por ejemplo, tipo split massive, tipo dicotomización o dicotomía, cuando se parten dos. Por lo tanto, tenemos que saber leer a qué se ve. Ahora, el héroe no siempre es el héroe bueno. ¿Qué características tiene que tener el héroe, por ejemplo, para nosotros? A ver, Morelia, ¿qué característica tendría? Yo sé que el héroe puede tener varias características, pero a ver, nómbrame una característica que tendría que tener tu héroe. Que sea honesto, bueno. Ya, honesto. Paula, tu héroe. A ver. Que sea trabajador. Ya. Jonathan, tu héroe. Intrépido y veloz. Intrépido. Ven, chicos, en 3 personas son características positivas. Pero ¿qué pasa si el héroe es el más fuerte y es el que mata a todos los rivales? O sea, que el héroe sea un héroe con características negativas, que no sea ni trabajador, ni honesto,
ni valiente, ni intrépido. O sea, ojo, nuestra labor es ver qué tipo de héroe está concibiendo, está construyendo nuestro testado. ¿Qué cualidades tiene ese héroe que está, del que nuestro testado, nuestra testada está hablando? ¿No? Entonces, ojo, las cualidades que pueden tener nuestros héroes, ustedes alumnos, yo docentes, no tienen nada que ver con las cualidades que tengan los héroes de nuestros pacientes. Por lo tanto, chicos, olvidémonos, cuando corregimos el TAT, olvidémonos de las características de los héroes que tendrían, las características del héroe que tendría para nosotros nuestros personajes. Nosotros tenemos que responder a nuestro paciente. Yo les cuento algo. Vino una chica con depresión, una adolescente con depresión, le tomé el TAT y su héroe era, Dios mío, era el que se moría, era el que era matado por alguien, era el que perdía, era el que siempre resultaba víctima en la historia. Por lo tanto, chicos, tengan en cuenta, nuestros héroes no son, nuestros héroes como psicólogos no tienen nada que ver con el análisis de los héroes que vamos a encontrar. El héroe puede tener entonces características negativas y requete puede tener características negativas. ¿Está entendido? O sea, no siempre es un personaje, es el personaje del cual más se habla, no siempre es uno, pueden resultar varios, pueden incluso ser héroes contradictorios, es decir, contrapuestos, es decir, que uno sea bueno y otro malo, revela mucho de lo que está viviendo la persona. No tiene nada que ver con la concepción de héroe que nosotros tenemos, nada que ver. Por lo tanto, tenemos que descubrir el tipo de héroe que concibe la persona. Segundo ítem. Acá, héroe salvado, ¿no? No hay preguntas. Segundo ítem. Es igual que en el CAT que ustedes van a aprender dentro de 2 semanas. Nosotros tenemos el examen la próxima, de esta semana a la otra. Como siempre, van a tener su caso antes, el día sábado. Ustedes se van a llevar el caso el próximo sábado, no este que viene, sino el otro. Y ustedes van a tener que evaluar o un TRO o un TAT. No sé todavía, tengo que buscar. Chicos, y el martes vamos
hacemos como la anterior vez, una prueba de precisión y después nos entregan el trabajo que han hecho durante los 3 días en su casa y que espero que, rodeados de toda la bibliografía posible, realmente sus casos sean interpretados en forma magistral por ustedes. Por lo tanto, ojo, esto de héroe y motivos, tendencias, sentimientos, necesidades del héroe, está también en el CAT. Pero ojo, tienen que ver de que hay otros ítems que ya no son. Ahora vamos a ver. O sea, en este segundo ítem, motivos, tendencias, sentimientos de los héroes, ¿cuáles son sus necesidades de los héroes? Ustedes tienen que preguntarse, a mí me sirve muchísimo cuando yo me hago la pregunta. A ver, Lice, yo tengo una duda. Ay, Dios. Pero, corazones, les pregunto, ¿pasó héroe? Sí, pasó. Y después cuando ya estoy embalada en lo otro, oye, amiguita, por favor, les pregunté, si no define a su héroe y solo le da acciones, consideramos como héroe la imagen que vemos en la lámina. Jessica, primero te estiro las orejas. Tenías tiempo para preguntar. Estamos ahorita en el segundo ítem. Segundo, no necesariamente te tiene que decir, esta es se llama John y hace tal cosa. No, muchas veces habla de, bueno, esta persona, de la persona que está hablando más, de esa persona es su héroe. Y Jessica, voy a ser ahora bien chinchosa. Cada vez que esté pasando, voy a decir, Jessica, ¿no tendrás alguna pregunta? Porque estoy todo entusiasmada ya en el segundo ítem y te he dado tiempo para preguntar. Por lo tanto, del personaje del que más se habla, ese es el héroe. Aunque no te diga un nombre, ya tú dirás, esta persona es hombre o mujer en el retest. En el retest tú ya ampliarás esa pregunta. Pero no olviden de que siempre el personaje del cual más se habla es el héroe, aunque no le ponga nombre, aunque agarre y diga esta persona, aunque no le ponga características. Ahora, estamos en el segundo ítem, motivos, tendencias y sentimientos de los héroes y necesidades. Siempre acá yo les decía, a mí me sirve mucho. Me sirve agarrar y decir, ¿por qué esta persona en esta lámina que estudia, qué sé yo, que desenlaza asociaciones de pareja, por qué en esta lámina esta persona tuvo la necesidad de decir esto y esto? ¿Qué necesidad tiene? ¿Por qué está hablando así? ¿Por qué ha enlazado así? ¿Por qué ha relacionado esto? ¿Por qué ha asociado con esto? Entonces ahí, ¿qué necesidad tiene para que este individuo, este testado, esta testada, en esta lámina que desencadena tal cosa, tuvo la necesidad de hacer o de decir tal cosa? Y entonces, ustedes cuando se preguntan qué motivo tuvo, por qué
está reflejando, está manifestando esto, entonces clarito se les presenta el porqué. No se olviden que motivos, tendencias o necesidades marcan vacíos. Y los vacíos muchas veces marcan deseos. El deseo es la constatación de un vacío. Si yo tengo mi matecito, no deseo mate porque lo tengo. En cambio, si no tuviera mi matecito, sí deseo mi mate porque no lo tengo. Y esto es toda la teoría del deseo que es inmensa en Freud y que es súper rica. O sea, ¿y por qué cada día progresamos? ¿Y por qué cada día nos levantamos y decimos, bueno, hoy me toca tal cosa o hoy me toca tal otra cosa? Chicos, porque deseamos, ¿por qué están acá? ¿Por qué 13 personas y ya 12 nos fueron? Están acá. Por deseo. Deseo saber más. Deseo dominar el tacto. Bueno, ahora nos toca interpretar esos vacíos que se plasman o se manifiestan en las historias como motivos, tendencias, sentimientos o necesidades del héroe. ¿Se entendió el segundo ítem del protocolo? Jessica, ¿entendiste o tienes una pregunta? No, Liz, está entendida. A ver, Leslie, ¿entendiste el segundo ítem del protocolo? Leslie Díaz. Se entendió, Lizeth. Ya, bueno. ¿Puedo pasar al tercer ítem? No hay ninguna pregunta. ¿Puedo pasar al tercer ítem? Paso entonces al tercer ítem. Dice, fuerzas del ambiente del héroe. Fuerzas del ambiente. ¿Se acuerdan en el TDO que nosotros evaluábamos los personajes? ¿Recuerdan que evaluábamos y yo les decía, si dijo papá, pongan papá. Si dijo señor, pongan señor, porque precisamente eso nos daba cuenta de el contenido humano y de la relación que la persona tenía con el personaje. La relación que se establece. Bueno, además del contenido humano, teníamos en el TDO el contenido de realidad y después el contexto de realidad. Recuerda, en el contenido de realidad veíamos paisaje, veíamos escenario. ¿Recuerdan? Pues acá
en el tercer ítem es igual, solamente que la nomenclatura, el nombre cambia. En vez de fuerzas del ambiente del héroe, en el TRO está contenido de realidad o también contexto de realidad, cuando veíamos cómo la serie afectaba al sujeto. Por lo tanto, en fuerzas del ambiente del héroe es escenario, paisaje. Una cosa es que agarre y diga, era una casa totalmente ordenada, limpia, en la que la señora ama de casa está entrando a su living y se sorprende al ver de que había dejado basura en el medio. Ponga, ¿no es cierto? El escenario es casa, el escenario es limpieza, el escenario es orden, pero también el escenario tiene basura. ¿Mm? Y por lo tanto, elaboramos, vemos, evaluamos la ansiedad que produce en ella, en la testada o en el testado, ese ambiente en el que hay basura. Entonces, cuando pongamos fuerzas del ambiente del héroe, casa limpia, ordenada, basura. ¿Mm? O sea, la basura que produce ansiedad en el testado o en la testada. Por lo tanto, en el tercer ítem, por favor, yo quiero que ustedes vean de que se trata del entorno, se trata del medio en el que se sitúa la persona. Es distinto agarrar y decir, está en medio de una tormenta, a agarrar y decir, es un día soleado, donde la brisa corre suavemente. Es distinto, ¿verdad? Por lo tanto, ¿cómo es el entorno? Alguna vez yo les he dicho, esto siempre me trae al recuerdo esto, ¿no? Ustedes ven esos niños, esos jóvenes que limpian vidrios en cada esquina donde hay semáforos. Siempre los miro y digo, Dios mío, ¿qué cosas habrá tenido que vivir esta persona? ¿Qué paisajes? ¿Qué entorno? O sea, yo recuerdo, chicos, de que cuando era chiquita yo me despertaba y decía, ¡ay! Nuevo día, qué bello. ¿Qué vamos a hacer hoy? Porque mis papás, mis abuelos, mis tíos siempre tenían algún plan. Entonces todos los días era una aventura. Un día teníamos que ir a la piscina, otro día al campo, otro día a una quinta, el otro día a subir el cerro. ¿No? Qué triste el abandono, qué triste el rechazo. Y siempre, y yo no me dejo de preguntar, ¿cómo vivirán estas personas esa fuerza del ambiente? O sea,
algún día haremos alguna investigación. O sea, cómo viven estos niños de la calle, estos jóvenes de la calle, la presión de la sociedad, por ejemplo. Buen tema de tesis. Por lo tanto, este es el tercer ítem, chicos. El entorno, el escenario, el paisaje y cómo influye en el héroe. Por lo tanto, este tercer ítem está totalmente relacionado con contenido de realidad y contexto de realidad en el TDO. ¿Se entendió? ¿Preguntitas sobre esto? ¿Puedo pasar al siguiente ítem? Ya, paso al siguiente ítem. El cuarto ítem es el desenlace del cuento. ¿Ven? Acá ya no tiene nada que ver con el CAT, porque hablamos sobre el desenlace. Los cuentos generalmente tienen una historia, tienen un proceso, perdón. El inicio, el desarrollo o el proceso de la historia y el fin. Entonces, tres partes bien definidas. Inicio, desarrollo y fin. La pregunta es, ¿qué fin tiene cada historia que la persona ha preparado? Y ahora, chicos, o sea, acá voy a ejemplificar. Hay un problema, tengo varias opciones. Caminar por la vida con el problema. Cuando nosotros no nos desembarazamos del problema y caminamos por la vida con el problema. Agarrar y desembarazarnos del problema. Acá tengo el problema, me desembarazo. ¿Cómo? No importa. Impulsivamente, totalmente impulsivo y sin ningún tipo de razonamiento, sin velar. Me desembarazo del problema sin calcular, sin velar, sin ver si estoy arrastrando a otros al problema. Simplemente me desembarazo. Otra actitud. No lo veo. No lo miro. No quiero verlo al problema. Por lo tanto, acá es el problema. Acá es el problema. Oye, ¿tienes un problema con tu mamá? ¿Tienes un problema? ¿Yo? No. ¿Tienes problema con tu papá? No, yo no. Ayer me decía una paciente, ¿no? He estado 4 años con mi enamorado y no me di cuenta. No me di cuenta que él nunca me incluía en sus proyectos, que él nunca hablaba de
cuando nos casemos, con nuestros hijos, con nuestra familia, nunca. Pero lo peor era, creo que me está poniendo cuernos, creo que es infiel, pero mejor no saberlo, porque si me es infiel, ¿le voy a terminar? No, no le voy a terminar. Y por lo tanto, mejor no saberlo. ¿Qué es eso? Evasión, chicos. Ahora, negación. No hay problema, no hay. No existe problema. Bueno, por lo tanto, en este desenlace, el desenlace me dice, ¿qué soluciones he buscado para mis problemas? O sea, hay ese problema, nosotros hemos testado al tipo o a la persona, sea hombre o mujer, hemos testado para saber qué pasa con este problema y el desenlace, es decir, el cómo lo resuelve, es súper, recontra, hiper importante. Incluso para nuestros propios pronósticos. O sea, hay una persona que vino porque su mujer le impuso a que venga. Y yo le decía, si no quieres venir, no vengas. No. No quiero tener problemas con mi mujer y me gusta venir. Le tomo el TAC y sus desenlaces siempre eran totalmente neutros. ¿Y cómo termina tu cuento? Y ahí está. No, o sea, no hace nada. Sigue nomás viviendo. ¿Pero qué solución le da? No le da. Está ahí. Vive el día a día. O sea, chicos, eso también, la misma actitud está teniendo frente a sus problemas diarios, cotidianos, con su propia esposa, con su propia pareja. Por lo tanto, vamos a tener éxito nosotros como psicólogos ante una persona que no busca solución. Si nuestro trabajo, chicos, se basa fundamentalmente en el deseo de cambio de la persona. Hay deseo, hay necesidad de cambiar, perfecto. No hay deseo, no vamos a cambiar, aunque seamos los mejores psicólogos del mundo, jamás vamos a cambiar nada. Entonces, ¿ven por qué es importante el desenlace? ¿Hay solución o no hay solución? ¿Preguntas, chicos? Sigo. Dicen, ¿cómo está? Buen día. Disculpe, si digamos dice, en vez de hacer un desenlace, dice continuará, o sea, nos deja solamente ahí en ascuas, ¿qué significa? O sea, que él te dice, tu testado te dice continuará. Claro, digamos, no le da un fin,
Si no, dice continuará o algo así. Mucho no, ya, como una telenovela. Exactamente. Así continuará, vean el próximo capítulo. Bueno, en el retest, Lorena, tu trabajo en el retest es agarrar y decir cómo continúa. ¿Qué pasa ante esta situación? Pero en el retest. Porque en el test, durante el test, tú no puedes intervenir. En el TAT no puedes intervenir. En el TRO sí, pero en el TAT no puedes intervenir. Entonces, en el retest, como psicóloga, tienes que agarrar y ponerle los puntos sobre las IES. Pero tú ya tomas en cuenta de que te dijo continuará en el test. ¿Y eso qué quiere decir? Que no le da solución a los problemas. Es igualito sucede con las personas que entran a un proyecto y nunca lo terminan. Ya voy a aprender, qué sé yo, voy a clases de ballet. 3, 4 meses en clase de ballet, ya no quiero, me aburrí. Ahora quiero clases de guitarra. 3, 4 meses, 5 clases de guitarra, ya no quiero, me aburrí. Quiero entrar a fútbol. Y a los 3, 4 meses no quiero. Son personas que no solamente son inestables, sino que no terminan lo que hacen. No cierran circuitos. Son personas generalmente los obsesivos. Porque cerrar circuitos significaría optar, decidir por algo. Pero no quiere decidir. Prefiere mantener abierto para no enfrentar el duelo por la decisión. Ya en desiderativo les he dicho, no solamente es el duelo por, o sea, cuando uno decide, no es por lo que decide, sino el dolor es por lo que ha perdido, por dejar de tener sus opciones. Entonces, tú tienes que ver si esto que pone puntos suspensivos es por no querer tomar decisiones o si es porque le es dificultoso, ya somos 11 chicos, le es dificultoso, somos 11 participantes, se me van, le es dificultoso el elaborar un fin, cerrar un circuito. ¿Te contesté, Lorena? Sí, muchas gracias, licenciada. Ahora, pasamos al quinto, que es el tema. El tema es la interpretación en resumen del tema que le ha afligido. Nosotros hemos sacado determinado tipo de láminas para profundizar los conflictos, las problemáticas de la persona, y la persona le ha dado una consistencia, la persona le ha puesto el tema, y entonces ahí vamos a ver si el tema coincide con la lámina, con lo que desenlaza la lámina, o si el tema
está totalmente divorciado del desenlace de la lámina. Y ahí tenemos que ver si hay coherencia o si la lámina hablaba de una pareja y el otro vio multitudes o la otra vio multitudes. Entonces, a partir del desenlazante de la lámina, ¿qué tema la persona privilegió? ¿Qué tienen que hacer para esto? Agarran el resumen que han hecho de cada lámina y extraen el tema sobre el cual giró la persona. Por lo tanto, tienen que agarrar el resumen y ver cuál es el tema principal. Y eso relacionarlo, obviamente, con el estímulo de la lámina. ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Se entendió, chicos? ¿Qué duda tienen? Bueno, parece que no tienen ni una duda. Vamos a ver en el sexto carril. Vamos a ver intereses y sentimientos. ¿Cuáles son los intereses que esconde la narrativa del sujeto? Todos tenemos algo, vamos a hablar como las abuelitas, de un sano egoísmo, porque todo parte de nosotros también. Nosotros somos los que bailamos, nosotros somos los que vivimos, nosotros somos los que experimentamos, los que sentimos. Por lo tanto, en intereses y sentimientos, vamos a ver sobre todo ese yo, nosotros ponemos la lámina y lo colocamos al sujeto frente a una problemática. ¿Cómo expresa el sujeto sus propios intereses y qué sentimientos le suscita esa problemática? Intereses y sentimientos. O sea, ¿qué interés tiene en determinada movilización y qué sentimiento? Eso es, este ítem, chicos, es más descriptivo. Es decir, ustedes interpretan un poquito más. Por ejemplo, el interés que tiene de resguardarse a sí mismo. Los sentimientos es más fácil porque el individuo nos ha dicho, ¿no? Pero lo que les va a costar un poquito es más el interés. Y el interés está relacionado con eso que llamamos
autoestima, con eso que llamamos defensa a nuestra dignidad, a nuestra autoestima, a nuestro yo, a nuestra esencia. ¿Mm? Entonces, ¿cómo maneja esto y qué sentimientos le suscita? Ese es el ítem número 6. ¿Qué me dicen, chicos? Bueno, si no hay diálogo, entonces termino. Ítem número 7, defensas. Defensas que ha utilizado en cada lámina. Y luego viene diagnóstico, pronóstico y recomendación. Yo lo que ahorita, seguramente ustedes están, wow, ¿y este protocolo? Bueno, este protocolo, las láminas ya tienen, o sea, las láminas, cada una de las láminas ya tienen su adecuada interpretación y el resumen de su interpretación es la lectura vertical. En cambio, la lectura horizontal había sido héroe, motivos, tendencias y sentimientos, necesidades de los héroes, fuerzas del ambiente del héroe, desenlace, tema principal, intereses y sentimientos, defensas y diagnóstico, pronóstico y recomendación. Chicos, esto lo vamos a ver, bueno, el día miércoles tenemos feriado. Por lo tanto, yo los voy a llamar el día, bueno, el día martes, para que nos pongamos, en vez del miércoles, para que nos pongamos de acuerdo con las últimas cosas del TAC. De todas formas, mientras no ejercitemos, chicos, no podemos saber si estamos dominando el protocolo o no. La lectura del protocolo horizontal, obviamente, enriquece todo lo que va a ser la interpretación psicoanalítica. O sea que hay 3 pasos en la evaluación del TAC. Primer paso, nivel descriptivo, nivel interpretativo y el resumen de cada una de las láminas. Segundo paso, el protocolo. Tercer paso, la interpretación psicoanalítica. Ahora, nosotros para que no se olviden, hemos agregado el análisis del tiempo de reacción para que no se olviden de que es un ítem que nos demuestra si la persona se ha movilizado y cuánto se ha movilizado en cada una de las láminas. Bien, termino con esto. Chicos, ¿qué es lo que hace nuestro aprendizaje en proyectivas en general? Ya sea gráfica, ya sea lúdica, ya sea verbal. ¿Qué es lo que hace? La experiencia. Por lo tanto, ustedes han visto que nuestro cuadernillo tiene
no les he mandado un solo caso, 2, sino que tiene más casos. ¿Quién quiere y quién quiere probar? Y quién quiere ver si está manejando solventemente, que haga otros casos. Y cualquier duda, cualquier pregunta, acá estoy para resolver. Solamente que me interesaría de que ustedes traten de corregir más casos para ver, sobre todo, si están dominando o no. Sin más, chicos, a ver, vamos a corregir un TAT y veamos cómo lo hacemos. Entonces, sin más, me despido. ¿Tendrán alguna pregunta antes de despedirme? Yo le hice, perdón. Adelante, Jessy. En el cuadernillo que mandó no tenemos. Me gusta que preguntes. Lo que pasa es de que no lo hagas a destiempo. Dale. Jessica, dale. En el cuadernillo no tenemos tiempos de reacción, por si acaso, para hacer esa parte que nos dice. Lo teníamos el tiempo de reacción en otro cuadernillo, en otra hoja. Voy a buscar, Jessica, el tiempo de reacción ahorita mismo. Y de repente, si lo encuentro, lo cuelgo inmediatamente a la plataforma Moodle. ¿Ya? O sea, es un cuadernillo que hemos utilizado en clases presenciales y por lo tanto nosotros les dábamos el tiempo de reacción, les decíamos en tal lámina, tal tiempo de reacción. Voy a ver si están en los originales, está ahí, puedo encontrar el tiempo de reacción. Si no, vamos a saltar el tiempo de reacción y vamos a seguir con todos los otros ítems. ¿Ya? Voy a buscar ahorita si tengo el tiempo de reacción. ¿Alguna pregunta más? Bueno, chicocas, chicocos, muy buenos días, que tengan una linda tarde y nos vemos. Estén atentos a todo lo que vamos a hacer el día, la siguiente semana. ¿Ya? Por favor, traten de corregir el TAT y veamos aquellos obstáculos que tengan en el TAT. Chao, hasta mañana, hasta la otra semana. Gracias por